Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía mucho tiempo que no subía un vídeo reacción o algo, y es que muchos, si habéis seguido mis directos, ya sabréis el porqué. Y es que tenía un strike, no quería subir vídeos porque los últimos que subí no tenían casi visualizaciones, y dije, ¿sabes qué? Voy a tomarme un poco un respiro. Pero lo que vamos a hacer va a ser un repaso, un rewind de este 2020, un vídeo que me pasó un suscriptor, Jetix Pro, así que muchas gracias, me pidió que reaccionara a él y me pareció una buena manera de empezar este 2021, que ya han pasado unos cuantos días, pero es que hoy, señores, hoy me quitan el strike. Y quería hacer un vídeo un poco especial. Es un vídeo un poco larguito, es un buen repaso tanto de fútbol internacional como de fútbol peruano. Vamos a verlo, voy a reaccionar. Quiero que me digáis en los comentarios, para vosotros, cuál fue el momento de 2020 más destacado tanto en fútbol peruano como fútbol internacional. Yo lo tengo casi claro ya antes de empezar el vídeo, pero nunca se sabe, quizás cambio, ¿no? Después de verlo y repasarlo, porque a veces te acuerdas más de lo del final y no te acuerdas de lo del principio, así que vamos a repasarlo todo. Antes de eso, dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones porque se viene mucho contenido, ahora que ya no tengo el strike, a ver si no me vuelven a poner otro. También os podéis hacer miembros, haceros felas, en el botón aquí que pone abajo unirse, tenéis ventajas exclusivas, y por último, seguidme en todas mis redes sociales que salen por aquí, también están en la descripción, y también en la descripción tenéis descuentos y promociones que quizás os interesan, le echáis un ojo y también es una forma de ayudar mi canal. Así que sin más dilación, vamos a empezar a ver la reacción de este Rewind 2020. Y muchas gracias al chico que lo hizo. El año 2020 fue un año raro, un año muy impensado, raro, un año insólito, un año de mierda, claramente. Y hablando del mundo fútbol, no hay mejor el definición. 2020 le quitó al fútbol su principal atractivo, aquello que lo distingue de otros deportes. 2020 le quitó al fútbol el color de las tribunas, la pasión de la gente alrededor de una cancha. Alguna vez Eduardo Galeano dijo, jugar sin público es como bailar sin música. Pero bueno, la industria del fútbol no se podía detener, y siendo honestos, nosotros tampoco queríamos que se detenga, porque dentro de todo, el fútbol llega a ser un escape a los problemas, a menos que seas hincha de Alianza como yo, y el fútbol no es un escape, sino que es un problema más, la puta madre. En fin, continuando. Pues ¿Qué pasó en enero? Enero mal parece año tan para lejano, y todos. es que en Ojo, enero el enero. fútbol todavía no estaba lleno de protocolos, el mundo no conocía la distancia social, no teníamos ni la menor idea de lo que se nos venía encima. Y de la misma forma, en enero Alianza tampoco sabía lo que se le venía. En enero, Alianza empezó a presentar su gran plantel de figuras, entre comillas, pero la prensa se encargó de venderle a la gente que Alianza estaba armando el equipo soñado. Alianza empezó la temporada con tipos que habían comprado una deuda y se sentían dueños. Y la prensa se encargó de decirle a la gente de que Alianza era el nuevo rico del fútbol peruano y que se venían días muy felices para los hinchas blanquiazules. Nada más alejado de la realidad. Era 15 de enero y Magali ya había lanzado su primer ampay. Yandesa y Carlos Ascuez habían celebrado su regreso a Alianza organizando una fiesta. Pablo Bengochea creyó poder manejar la situación y simplemente declaró que las fiestas eran divertidas y que no pasaría más. El 22 de enero Alianza presentó su plantel. Lo más destacado de esa noche sería el baile de Tilín Zúñiga y el gol de Yandesa pidiendo perdón a la hinchada por ese desliz que cometió una semana antes. Todo parecía estar arreglado. Mientras tanto, en Ati, la U había contratado al sensei, por así decirlo, de Bengochea. Había llegado para ser técnico de la U después de varios años sin actividad y trajo un par de jugadores uruguayos a la U como Alonso y como Dos Santos, además de Urruti. Finalmente jugarían la pre-Libertadores, eliminarían al Carabobo y el equipo de Gregorio Pérez ilusionaba a la hinchada de la U. Y así es como llegamos a febrero, los últimos días de libertad que nos regaló el 2020. El comienzo de febrero no fue nada grato para los hinchas de Cristal, quienes empezaron el año con una humillación ante el Barcelona de Guayaquil, que no tuvo ningún problema para despedazar al equipo de Manuel Barreto, que estaba muy verdecito, muy tierno para ser técnico de Sporting Cristal. Pero como no hay mal que por bien no venga, este resultado desastroso permitió la llegada de Roberto Mosquera a Cristal. ¿Cómo acabaría esa aventura? Bueno, espérense, porque ya llegamos a diciembre. En febrero también se jugó la siguiente etapa de la Copa Libertadores. La U de Gregorio Pérez terminaría eliminado contra Cerro Porteño en Paraguay, y aquí empezarían nuevamente los problemas en Alianza. El 17 de febrero, con el campeonato ya comenzado, Magali TV seguía rompiéndole en rating porque nuevamente Carlos Ascuez y Jan
Andesa eran ampallados en una discoteca. Esto terminó por generar demasiada la ruptura fiesta, entre Pablo Bengoechea y estos jugadores. Asimismo, Bengoechea empezó a ser cuestionado por sus anteriores declaraciones diciendo que las fiestas eran divertidas. Pablo Bengoechea creyó que podía manejar la situación porque también creyó que estaba lidiando con personas racionales. Y bueno, claramente estos tipos tenían un maní en el cerebro. Y antes de que acabe el mes de febrero, y Andesa estaba decidido a batir un récord, volvió a ser ampallado nuevamente por Magali Medina, después de que lo habían preguntado no una, sino 2 veces. Pero como no todo fue malo, Sport Huancayo jugaría contra Argentinos Juniors e increíblemente lo eliminarían de la Copa Sudamericana. Esto obviamente es una notición, porque que un equipo peruano gran año de Huancayo, es una notición. Y así es como llegamos a marzo, el momento en el que todo se empezó a ir a la mierda. Pero antes de que todos nos vayamos al Joraca, Boca salió campeón en Argentina. Y esto es muy importante por una serie de eventos que ocurrieron alrededor de este título de Boca. La campaña la había hecho Alfaro, la terminó Russo, pero Boca le llegó a quitar el título a River en las últimas fechas del torneo argentino. Le quitaron a Gallardo la oportunidad de ser por primera vez campeón de la Argentina. Fue una reivindicación para Boca Juniors después de todas las humillaciones sufridas por River en la Copa Libertadores. Y es que la rivalidad más grande del continente escribía una nueva página y finalmente Boca lograba sacarle algo a River. Pero esto no es lo único importante de este partido. Ojo, Maradona, y en estos juegos del destino que tiene la vida Maradona, la última cancha llena que pisó el Diego fue la Bombonera, en una noche que Boca salió campeón. Le hicieron el homenaje correspondiente y todos sabríamos un par de meses después que no sería solamente un homenaje, sino también una despedida. En marzo también empezaría la pesadilla de todos los años para los clubes peruanos, la Copa Libertadores. Con la U y Cristal fuera en las primeras instancias, Alianza y Binacional empezaron a vivir la pesadilla de la fase de grupos. Alianza recibiría al Nacional de Uruguay, quienes le marcarían uno de los goles más rápidos de la historia de la Copa Libertadores, y ya está, con eso le ganaron el partido. Por otro lado, Binacional sorprendería, o quizás no tanto considerando que estaban a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero le ganaría al Sao Paulo de Dani Alves. Recordemos que se hicieron muchos esfuerzos para que Binacional pudiera jugar en Juliaca, se compraron las luces para el estadio, que solo se usarían ese día. Después de la derrota contra Nacional de Uruguay, Pablo Bengoechea tomó la decisión de renunciar. Ese mismo fin de semana se jugó el único clásico del fútbol peruano del año 2020. La U recibía en el Monumental a una Alianza que ya no tenía técnico. Pablo Bengoechea decidió simplemente presentarse para acompañar al equipo. Y Gregorio Pérez fácilmente pudo ganar el partido 2-0 en lo que fue una despedida, creo yo, injusta para Pablo Bengoechea. Pero ya acá siendo honesto, Pablo Bengoechea tuvo un timing perfecto porque se quitó justo antes de que cierren todas las fronteras. Ese día también volvió a jugar un partido en el fútbol peruano Beto da Silva e increíblemente, y aunque les parezca broma, jugó los 90 minutos. Bueno, digamos que jugó porque nadie lo vio jugar, pero estuvo en la cancha. Y por primera vez el hincha de Alianza conoció las caras del fondo blanquiazul, mientras que los reflectores lamentablemente se los llevaría Binacional con una goleada histórica ante el River, 8-0. En estos primeros días de marzo también se jugaron los partidos de vuelta de la Champions. El Atlético de Madrid sorprendió al mundo entero eliminando al Liverpool de Jürgen Klopp. Aquí también se jugaría otro partido trascendental en la Champions y en el mundo, el partido entre el Atlanta y el Valencia. Y es que quizás para algunos este partido no sea tan importante, pero detrás de este partido hay una historia que refleja mucho lo que fue este 2020. Aquel partido fue considerado por los epidemiólogos italianos una bomba viral. Y esto se debe a que el Atlanta es un equipo de la pequeña ciudad de Bérgamo, una ciudad ubicada un par de horas. El Atlanta estaba jugando por primera vez en la Champions League y su estadio no tenía la capacidad para albergar uno de estos partidos. Así que decidieron mover su localía al San Siro. Para este momento ya se sabía que el norte de Italia era una de las zonas con más contagios y el partido se jugó a estadio lleno. Más de 50.000 bergamascos viajaron de Bérgamo a Milano para ver el partido de su equipo, que era la sorpresa de Europa. Bérgamo fue una de las ciudades que más sufrió el azote de este 2020. Un par de días después de realizado ese partido, se vieron las consecuencias de aquella bomba viral. Aquel día de euforia terminó en una de las páginas más tristes de Bérgamo. Los partidos de Champions restantes ya no se jugarían. El fútbol peruano también sería suspendido la misma semana. Empezaría una nueva realidad. Un mundo de aislamiento, un mundo sin abrazos, que yo vivía ahí, y ya llevábamos y el fútbol 2 meses cerrados. La pelota dejó de rodar. Es así como marzo se redujo a 15 días y el resto sería simplemente una nueva realidad. En abril, a finales de enero, yo ya estaba chapado todo en Vietnam. En realidad el mundo nunca pasó tanto tiempo sin fútbol. En abril te resumo 2 cosas: que el fútbol paró y que Alianza
estaba contactando a Salas. Después los equipos alrededor del mundo estaban buscando crear conciencia para que la gente se quede en su casa y respete las nuevas normas de convivencia en el mundo. Y en mayo ocurrió lo que mucha gente pedía: regresaría el fútbol, exactamente el fútbol alemán. Y es que por primera vez en mi vida yo, y creo que muchos, nos levantamos una mañana de un día que ya no me acuerdo para ver un partido entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04, el derbi de Ruhr, creo que así se dice. La Bundesliga fue la primera liga importante en regresar. En junio volverían las grandes ligas europeas, volvería la liga inglesa, y es aquí donde Liverpool gana una Premier después de muchísimo tiempo. El Liverpool en el camino había ganado un par de Champions, pero la liga inglesa le había sido esquiva por muchísimas décadas. Siendo honestos, Liverpool tenía ganado el título desde mucho antes de la pandemia, pero tenía que esperar para poder coronarse campeón oficialmente. Volviendo al fútbol peruano, estábamos en junio y lo que se veían eran muchas salidas. Para empezar, se iba Gregorio Pérez de la U, volvía Comiso. Esta decisión creo que no agradó mucho a la gente de la U, que estaba muy conforme con el trabajo de Gregorio Pérez. Se le despidió con la consigna de que al ser población de riesgo no podría dirigir los partidos de la liga peruana. Salas llegaría a Perú después de haber estado contratado por Alianza ya desde el mes de abril. Rocky Balboa dejaría Alianza en un acto que a mí me pareció muy abusivo del parte del club, hacerlos regresar al Perú únicamente para decirles que no iban a continuar. En julio se tendría que reformar el campeonato para que se pueda reanudar, pero el fútbol peruano parecía aún estar lejos de reanudarse. En Alianza seguirían las salidas, se iría Federico Rodríguez, un jugador que a pesar de haber hecho varios goles importantes en Alianza era muy resistido por el hincha. En su reemplazo llegaría el Pato Rubio desde Chile, jugador pedido por Mario Salas. Y en agosto finalmente habrían intenciones claras de reanudar el torneo local. Se reanudaría el fútbol peruano con un partido entre la U y Cantolao que se jugó el mismo día del aniversario de la U, y que se suspendería el campeonato porque hubo aglomeraciones, el gobierno dijo no va más y se tuvo que parar el campeonato un par de semanas. Para cuando el fútbol volvió, finalmente jugó Alianza con el Cristal, y un partido en el que Alianza dejó muy buenas impresiones en el primer tiempo. Además, en ese partido se inauguró el canal de Fanodris Podcast. En aquel tiempo me veían 30 personas y empezó en el chat de Pub Blanquiazul, a quienes les mando un gran saludo por haber sido las primeras personas que escucharon este canal de YouTube. Para el segundo tiempo, Alianza también a este chico y terminaría empatando 1-1 con un golazo de tiro libre de Herrera. Aún recuerdo que empecé el canal en ese partido, loco, de verdad, no puedo creer lo mucho que ha crecido esto. Y en el fútbol europeo ocurrió algo muy importante: volvió la Champions en un nuevo formato. Se terminarían de jugar los partidos pendientes de octavos de final y el resto de partidos se jugaría en Lisboa a partido único, cuartos, semifinales y final. El Real Madrid quedaría eliminado contra el Manchester City, que ya le había ganado en el Bernabéu. Cristiano Ronaldo se iría eliminado por el Olympique de Lyon. El Barça avanzaría venciendo al Napoli, pero en cuartos de final ocurrió algo impensado por todos. El Barcelona se enfrentaría al Bayern. El Barcelona para esto ya venía mal, había perdido la liga contra el Real Madrid, pero nadie se imaginó nunca de que aquel equipo de Barcelona, que si bien había hecho el ridículo en las últimas Champions, siendo eliminado de manera escandalosa por la Roma y por el Liverpool, podría firmar un desenlace peor que aquella jornada en Anfield. El Barcelona de Messi se fue goleado, apabullado y humillado 8-2 por el Bayern, que tenía un equipo de jugadores que parecían máquinas. El potencial físico de Goretzka, Davis, Lewandowski y el toque rápido de Thiago Alcántara, que incluso fue formado en el Barcelona, y además el del ingreso de Coutinho, jugador del Barcelona a préstamo en el Bayern, que le clavó 2 goles al Barcelona, fue la masacre más humillante quizás de toda la historia del FC Barcelona. Messi estaba harto. Este Bayern no se complicaría la vida, llegaría a la final contra el PSG de Mbappé y Neymar. Finalmente, con un gol de Coman, el Bayern le ganaría la final al Paris Saint-Germain y se consagraría monarca de Europa. Pero la noticia bomba del fútbol europeo también ocurrió en aquel mes. Messi mandó un burofax comunicándole a la directiva del Barcelona, comunicándole a Bartomeu, que básicamente es el fondo blanquiazul versión blaugrana, que ya no tenía intención de seguir otra temporada más en el Barcelona. Se hablaba de que Messi ya tenía todo arreglado para irse con el Kun Agüero y con Guardiola al Manchester City. Estaba decidido a irse del Barcelona y no había vuelta atrás. En septiembre, todos los reflectores se los llevaría la novela Messi, y todos los temas relacionados a su fichaje por el Manchester City cada día era una más tortura. capítulos que una novela de Canal 4. Finalmente, el Barcelona, liderado
liderado por Bartomeu, amenazó con llevar el tema de Messi incluso a juicio. Esto haría retroceder a Messi, quien finalmente diría que no se iba del Barcelona porque no quería acabar haciéndole juicio al equipo de su vida. Es así como Messi se quedó en el Barcelona prácticamente secuestrado por la directiva de Bartomeu. Totalmente. Volviendo al plano local, el Alianza de Salas no encontraba el rumbo. Él decía estar cada vez más cerca de su estilo, que el equipo le dejaba sensaciones dulces, pero la realidad es que el hincha veía con muy poco entusiasmo ya el proyecto de Mario Salas. Fue así como Alianza disputó su partido en aquel momento más importante del año contra el Estudiantes de Mérida. Alianza tenía un duelo directo con este equipo para poder, aunque sea, clasificar a la Copa Sudamericana. El Estudiantes de Mérida era un equipo que no había jugado hace 6 meses, que además tenía al entrenador en otro país. Yo veo el partido, tendrían que haber Alianza ganado. estuvo ganando el partido 2-0 y lo terminó perdiendo 3-2 con un penal al último minuto. Una película de terror que sería el punto de quiebre de aquel año de Alianza. Recuerdo muy bien el video que hice para este canal y fui bien claro en decir que Alianza se iba a ir a segunda, jugando así y con los jugadores que tenía. En el campeonato local, Mario Salas tampoco encontraba respuestas. Por su parte, Binacional ya jugaría la Copa Libertadores al que chucha. Se comería goleadas en todos los partidos restantes. En el mes de octubre, la U saldría campeón de la Apertura. Además, regresaría a la Copa Sudamericana, Huancayo conseguiría avanzar una fase más. Alianza terminaría la Apertura, complicado con el descenso, y al final de este mes, el 30 de octubre exactamente, Alianza decidiría echar a Mario Salas. Pero en octubre también regresó la selección. La selección jugaría ante Paraguay, empatando 2-2 y dejando una buena performance, una buena imagen. No parecía mal negocio en ese momento. Carrillo destacó metiendo 2 goles. Jugaría otro partidazo contra Brasil. El partido contra Brasil nos ilusionó a todos, y es que Perú le jugó de igual a igual casi todo el partido. Y quizás podría haberlo ganado de no ser por el descarado robo de Bascuñán. El árbitro chileno tuvo la predisposición de perjudicar a Perú desde el primer tiempo. Quizás uno de los tipos más odiados este año en el Perú y que tuvo que salir escoltado del país. Neymar metería 3 goles aquel día. Bascuñán se inventaría un par de penales. Lamentablemente Perú perdió aquel día contra Brasil después de haber estado ganando 2 veces en el marcador. Ese día también expulsarían a Carlos Zambrano por un codazo a Richarlison y le darían 3 fechas. Pero finalmente el equipo de Gareca dejó una muy buena sensación. A pesar de no tener a Paolo Guerrero, la sensación que dejaba el equipo era de que ya tenían un nivel consolidado y que eran un equipo que estaba listo para complicar a cualquier selección. Y justamente después de estos partidos, la Padula mandó un mensaje directo. Se tatuaría en el hombro un indígena, que esto causó controversia porque decían que era un indígena norteamericano y que la Padula no tenía ni idea del Perú, que cómo se va a tatuar eso. Bueno, la Padula usó este tatuaje que después explicaría que era por una fiesta en Paramonga, para decirle a Gareca: oye, estoy aquí, deseo jugar por el Perú. Es aquí donde empezaría la novela de la Padula, pero para contarla, empecemos con noviembre. Noviembre, 11º mes del año. La novela La Padula acaparaba portadas. Toda la prensa estaba a la expectativa de si le darían la documentación para que la Padula sea oficialmente peruano. En el caso de Gianluca no tenía que nacionalizarse, simplemente tramitar su DNI. Esto obviamente iba a demorar bastante y se entendía de que la Padula llegaba para la fecha de marzo. Pero como es un jugador de fútbol y esto es un país apasionado por el fútbol, el gobierno hizo todo lo posible para que la documentación de la Padula vuele y llegue lo más rápido posible y la Padula pueda jugar la fecha doble de noviembre. Considerando de que no íbamos a tener ni a Jefferson Farfán ni a Paolo Guerrero, la llegada de la Padula era esperanzadora para afrontar los partidos contra Chile y Argentina. La Padula llegaría al Perú en un contexto de caos, todos recordamos. Creo que tendría 3 presidentes la Padula. Llegó al Perú y tuvo 3 presidentes. El tipo regresó a Italia y hasta ahora nadie le cree lo que pasó. Lamentablemente el equipo de Gareca se desdibujaría en esta fecha doble y perdería contra Chile y perdería ante Argentina con una mala actuación en general del equipo. Nunca el equipo de Gareca había jugado tan mal como en estas últimas 2 fechas de eliminatoria. Que desdibujó completamente al equipo que habíamos visto hacerle partido a Brasil. Noviembre fue un mes muy largo, porque además de toda la incertidumbre que se vio en el país, además de la selección, Alianza seguía en caída libre. Y a pesar de que se tenía aún una ventaja de puntos sobre sus rivales, que eran el Stein y el Grau, estos equipos empezaron a mejorar y a levantar, y Alianza se veía incapaz de ganarle a nadie. Antes de que ocurra el trágico desenlace que todos esperaban, debido al pésimo rendimiento de Alianza, en aquella semana previa al partido con Sport Huancayo, se murió el fútbol. Lo recuerdo como lo anunció Sebastián Viñolo en ESPN: venimos a hablar de fútbol y nos enteramos que se murió el fútbol. Diego Armando Maradona dejó el mundo a los 60 años. El hombre más icónico de este deporte
deporte, qué duda cabe, y para muchos hace un mes, de la historia, Maradona sin lugar a dudas fue el hombre más famoso del mundo, incluso en los tiempos en los que el mundo no conocía la viralidad del internet. Pero ese mismo fin de semana se cumplirían las profecías de este canal, lamentablemente. Alianza perdería contra Sport Huancayo de una manera muy fácil, y es que era una derrota que todos los hinchas de Alianza teníamos presupuestada. La esperanza pasaba más por lo que pudiera ser el UTC de Erinson Ramírez y que tuvo ocasiones, Alianza Lima. La Alianza Universidad de Huánuco no alcanzaron los esfuerzos de los otros equipos claramente, porque en los falló un penalti y todo. No se vio. Alianza descendería después de más de 80 años. En uno de los días más trágicos de la historia de Alianza sería el cierre de una campaña liderada por el Fondo Blanquiazul, que hizo todo mal de principio a fin. Y llegamos a diciembre. Pero el torneo peruano aún no terminaba y Ayacucho le ganó sorprendentemente la fase 2 a Cristal. Por primera vez en su historia, Ayacucho ganaba un torneo del fútbol peruano y forzó una semifinal nuevamente contra Sporting Cristal. O sea, Ayacucho para jugar la final contra la U tenía que ganar 2 partidos más. Era como los caballeros del Zodíaco recorriendo las 12 casas. En semifinales pesaría que Cristal tenía más plantel y también mejor funcionamiento. Cristal no se complicaría en semifinales y clasificaría a una nueva final. La U de Comiso volvía a jugar una final como en aquel 2013. Era favorito por el hecho de que Cristal venía con un desgaste físico importante. Pero esto no se vio reflejado en el campo. El equipo de Mosquera corrió como corrió todo el año. Demostró que tenía un mejor funcionamiento, que tenía más mucho plantel. Mejor Sporting Cristal no pudo al final ganarle a Cristal ni en el primer partido ni en el segundo. Cristal campeonaría, consagrándose también con esto campeón de la década, habiendo sido campeón 5 veces en 10 años. Mosquera al mismo tiempo tendría su revancha en Sporting Cristal y se consagraría bicampeón del fútbol peruano, pues un año antes lo fue también con Binacional. Y así cerró un año del fútbol peruano que aún preparaba una final de segunda división entre el Atlético de Sullana y el Juan Aurich. Finalmente el Alianza Atlético de Sullana volvería a primera división para el festejo de todos los churres. Y esto es lo que ha acontecido en este polémico año 2020, un año lleno de cambios, un año lleno de momentos de mierda, pero que de una u otra forma todos hemos aprendido algo este año. Y este es el rewind del 2020, la verdad es que primero de todo decir que gracias a Fanodric, Fano Vargas, espero que lo sigáis y espero que no se sienta ofendido por haberlo usado, sino que me lo diga y lo puedo retirar, porque es un currazo, es muy largo, lo ha resumido todo muy bien, me ha dolido porque obviamente lo vimos aquí, el Barça contra el Bayern cayó, estamos viendo un año de mierda, como dice él, Messi, todo lo que lió. El Barça es una mierda, 2-8, pero ¿esto qué es? ¡Oh! Al carré, al carré, al carré, al carré. Y sobre todo yo me quedo con esas dos cosas que pasaron en diciembre, que son las dos cosas más destacables del año 2020, que es en el fútbol peruano el descenso de Alianza Lima, sin duda después de 80 años, y también la muerte de Diego Armando Maradona, que uno de las leyendas, si para muchos considerado el mejor jugador de la historia, para otros quizás Messi. Yo para mí Messi porque he visto jugar a Messi, no he visto jugar a Maradona, así que yo siempre diré Messi mejor jugador de la historia porque es lo que yo he visto, pero sin duda Maradona era esto, o sea, era un dios y obviamente es una de las noticias del año, o si no el 8-2, o sea, para mí yo me quedaría con eso. Espero que os haya gustado un poco el rewind y un poco mi reacción, comentarios a eso, os dejéis un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones para ver el siguiente vídeo, la siguiente reacción. También me podéis dejar en los comentarios qué reacción queréis, porque ahora me voy a poner a tope a hacer más reacciones. Seguidme también en mis redes sociales, haceros miembros y aprovechar los descuentos que tenéis en la descripción. Adiós.